Y está preparado el vídeo. Vamos a darle pausa. Bienvenidas y bienvenidos a la Escuela Diplomática de España, desde donde vamos a desarrollar para un público que se conecta a través de Internet entre hoy y el próximo día 20 de octubre, un ciclo de conferencias titulado Las 1000 caras de la mujer en la literatura del siglo XIX. La Escuela Diplomática, como ustedes saben, es una institución de carácter académico dedicada sobre todo a la formación de los diplomáticos. Tanto en un primer momento, cuando acaban de ingresar, como a lo largo de su carrera y después de su incorporación al Ministerio de Asuntos Exteriores. Siempre hemos hecho hincapié a la hora de diseñar la formación de los diplomáticos en las humanidades y en la cultura. Y ello tanto desde el temario de la oposición hasta la formación en la escuela y en el ejercicio profesional. Este ciclo de conferencias se incardina también en la orientación feminista como uno de los ejes de nuestra nueva política exterior, tanto por el objeto del ciclo como por el hecho de que todas las conferencias son impartidas por académicas españolas que se encuentran entre las principales figuras de nuestro país, de la historia y de la crítica literarias. La escuela, y particularmente yo como director, les agradezco su participación y les aseguro que es un gran honor acogerlas. Cuando nos planteamos hacer este ciclo de conferencias, dudamos sobre qué título darle. Pensamos si se debería titular Las 1000 caras de la mujer en la literatura del siglo XIX o más bien Las 1000 caras de la mujer en el siglo XIX, del siglo XIX en la literatura. Es decir, si deberíamos darle al ciclo una orientación más literaria o, por el contrario, más sociológica. La mujer como escritora o la mujer como objeto de la literatura de la época. Finalmente ha terminado titulándose de la primera forma, pero hemos incorporado ambas orientaciones, entre otras cosas porque, especialmente en el siglo XIX, son ambas inseparables en la práctica. ¿Pero por qué el siglo XIX? ¿Por qué no elegir el siglo XVIII o el siglo XX o la actualidad? Aunque probablemente existen muy buenos argumentos para escoger cualquier otra época y posiblemente les dediquemos en el futuro algún otro ciclo, el siglo XIX es el germen de grandes cambios que se proyectan hasta nuestros días. Sociológicamente es el comienzo de lo que ahora denominaríamos empoderamiento o individualización de la mujer. Parte cardinal de la lucha de las figuras de que hablamos en este ciclo es la lucha por su incorporación a la arena pública, a la creación artística y literaria, a la política. Lo hacen las mujeres contra viento y marea, contra siglos de subordinación y contra los estereotipos. Surgidos en el siglo XIX, precisamente de la mujer fatal, de la musa, de la mujer de su casa. Literariamente la mujer la mujer salta improbablemente a la vanguardia de la creación. Influida en principio por el romanticismo, la mayoría de nuestras heroínas terminan realmente coinventando una nueva forma de escribir y unos nuevos temas sobre los que escribir. La corriente naturalista, la más importante de la segunda mitad del siglo XIX. Nuestras mujeres del siglo XIX son cualitativamente diferentes a sus madres y abuelas. Son mujeres que inventan la modernidad y una nueva manera de estar en el mundo. Quisiera concluir estas breves palabras de presentación del ciclo diciendo que si en el panorama europeo del siglo XIX las mujeres luchaban por emanciparse de las funciones que la sociedad tradicionalmente les reservaba,
en nuestro país luchaban por demostrar que además de esas funciones adjudicadas de madre y esposa, eran capaces de escribir. Esto nos hace ver el atraso español en relación con las corrientes europeas y el modo de enfrentar las reivindicaciones. Y es que en España, las escritoras que comienzan a reclamar derechos, igualdad, educación, viven en una sociedad inmovilista a la que se deben enfrentar. En España, a partir de 1870, con el triunfo del realismo como modo de expresión literaria, será cuando poco a poco surjan escritoras como doña Emilia Pardo Bazán, quien, consciente y comprometida con los derechos de la mujer y de la igualdad, dijo: si en mi tarjeta de presentación pusiera Emilio en vez de Emilia, qué distinta habría sido mi vida. Bueno, les deseo que disfruten todo el ciclo, que les sirva de inspiración, de reflexión, que comparen momentos no tan lejanos con la situación en la que vivimos y por siempre son bien recibidos a la Escuela Diplomática y a las actividades que organizamos. Muchas gracias. Muy bien, pues después de esta presentación del director y antes de empezar con nuestra ponente de esta tarde, quiero hacer 3 precisiones porque si no las hago ahora se me van a olvidar. La primera, encarecer por favor a las personas que no están en el uso de la palabra, tengan el audio y el vídeo apagados en todo momento porque interferir en la exposición de la ponente es un desconcierto para cualquiera. Segundo, quiero agradecer muy especialmente a todas las ponentes por la deferencia que tienen con la Escuela Diplomática. Quiero agradecer muy especialmente a Clara Contreras, que ha sido fundamental a la hora de poner el programa en marcha de la manera como... Y en último término, voy a proceder a la presentación de las ponentes y a enumerar una serie de obras, muchas de las cuales están en inglés y además, aparte, probablemente enumeraré esas obras, libros, trabajos, ensayos, artículos, de una manera que os resultará difícil tomar nota. Quiero precisar al respecto que no tengo ningún inconveniente en mandaros las notas biográficas, salvo que alguna de las ponentes me diga que no, las notas biográficas que tengo sobre cada una de ellas y alguien en la audiencia o algunas personas en la audiencia quieren profundizar en un tema o en todos ellos. Que no hace falta que estéis tomando notas frenéticamente de la biografía de las ponentes. Os pondré, os voy a poner a disposición pues las gráficas que tengo. Más dilación, quiero presentar a la profesora Miriam Boram de la Universidad de Salamanca, que va a disertar sobre la introducción a la condición de la escritora en el contexto cristiano, cosa que nos viene muy bien además porque nos sirve de contextualización de muchas de las cosas que vamos a tratar en el curso de estas jornadas. Y sin más, profesora, voy a proceder a dar lectura a tu biografía, lectura sumaria, se entiende, con la indicación que os he hecho de que haré la biografía de manera escrita. La doctora Miriam Boram Puyal es profesora del Departamento de Empresa de la Universidad de Salamanca. Su trayectoria investigadora se ha centrado en el estudio de personajes literarios liminales, mayoría femeninos, como es el caso de las mujeres Quijote. En este campo ha publicado el monográfico Quijotes con enaguas, encrucijada de géneros en el siglo XVIII británico, así como relevantes artículos
y capítulos en diversos volúmenes. Además, ha trabajado sobre importantes escritoras que produjeron su obra entre el siglo XVIII y el siglo XVII y el XXI, como son Jane Austen, Jane Barker, Mary Hayes, Charlotte Lennox, Moore, Scarlett Thomas y Mary Wollstonecraft. A esta línea investigadora pertenece su más reciente monografía Contemporary Writings of Liminal Women, Echoes of the Past. Es miembro de los grupos de investigación reconocidos de la Universidad de Salamanca, escritoras y personajes femeninos en la literatura y narrativas de resiliencia, como del proyecto de investigación Orientation, una perspectiva dinámica sobre la ficción y la cultura contemporáneas, dirigido por la doctora Rosario Arias. Sara, sin más, por favor. Muchísimas gracias. Voy a compartir presentación, pero antes de comenzar quisiera extender mi gratitud al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Escuela Diplomática, por su visión interdisciplinar, por su valoración de las humanidades, que es algo que desgraciadamente no es tan frecuente hoy en día. En concreto, muchísimas gracias tanto a Álvaro como a Begoña por su gran labor de organización y coordinación, y por supuesto a Clara Contreras por traernos juntas y organizar este programa. Sin más, voy a compartir pantalla. Espero que lo podáis ver. Si hay cualquier problema, pues me avisáis. La escritora en el contexto victoriano. Como ya nos han dicho, somos una sociedad heredera de la cultura decimonónica y en buena medida también de sus valores. Lo demuestran no solo los numerosos estudios capaces de trazar sólidos puentes entre esta época pretérita y la nuestra, sino también la creciente fascinación por lo victoriano en la cultura popular, impregnada en general de una visión nostálgica de un pasado que siempre nos parece mejor. Sin embargo, desde el contexto académico se ha planteado siempre la necesidad de observar con ojos críticos esta época de profundos cambios sociales, para exaltar los logros conseguidos, cuyas consecuencias disfrutamos en la actualidad, pero también para exponer las paradojas, las limitaciones de nuestros antepasados, que también han sentado las bases para buena parte de los debates presentes. Asimismo, parte de nuestra responsabilidad como investigadoras es siempre ejercer la labor divulgativa, ayudar a entender de dónde venimos, quiénes fuimos, para comprender mejor quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Con esto en mente, en esta conferencia me propongo dar una muy breve visión panorámica de algunas de las transformaciones que se plantean en esta época histórica, comprendida entre 1832 y el comienzo del siglo XX, y en concreto cómo se trata de un periodo de especial relevancia para asentar un nuevo papel político, social, cultural, literario de la mujer. Finalmente, me centraré en cómo estos cambios se plasman en la propia literatura escrita por mujeres y en su visibilidad como artistas en los albores de un nuevo siglo. La época victoriana se define por grandes reformas en el pensamiento, como demuestra el famoso debate en torno a Darwin y su obra. También en lo político, con las sucesivas reformas parlamentarias que mencionaré más adelante. Y por supuesto en lo social, como veremos en el caso de la mujer en el ámbito profesional. Todas estas reformas enmarcan la producción y posibilidades de las escritoras. En primer lugar, los debates en torno a la naturaleza humana conducirán a cuestionar el determinismo biológico y o social que se asocia a la femineidad victoriana, encarnada en el estereotipo del ángel del hogar, formulada por el escritor Coventry Patmore en un poema del mismo nombre publicado en 1854. En segundo lugar, las reformas de 1832, 1867 y 1888 permitieron extender el sufragio a sectores antes ignorados, ampliando el poder político de las clases medias y tímidamente también el de las clases trabajadoras. Sin embargo, las grandes olvidadas, una vez más, fueron las mujeres,
que se enzarzaron en una lucha encarnizada por el voto en las calles, los foros públicos de debate y, por supuesto, en la literatura. Hasta 1918 no lograrían el voto todos los hombres mayores de 21 años o las mujeres mayores de 30. Hasta 1928 el sufragio universal no sería una realidad. En este momento la participación política femenina dejaría por fin de ser simbólica, limitada a mítines o boicots como en siglos anteriores. Incluso habrá mujeres que opten a puestos políticos, por ejemplo en Australia. Por último, este siglo verá por primera vez mujeres en la universidad, con la fundación de los primeros colleges femeninos en la década de 1860 y el posterior logro de la obtención de titulaciones universitarias. Las mujeres también cruzarán los límites geográficos con notables exploradoras y los científicos con el descubrimiento de fósiles o nuevos cuerpos celestes. Poco a poco se derrumban las barreras construidas para preservar a las mujeres en el entorno doméstico y surge la noción de una nueva mujer. El término New Woman o nueva mujer, que como vemos acapara la prensa, en este caso se trata de una comedia musical donde se pueden percibir ahí algunos de los estereotipos que mencionaré y que van asociados a esta mujer que viste de forma masculina y que convierte a su marido en amo de casa, abandona a sus hijos para salir del hogar. Este término, New Woman o nueva mujer, tan conocido en nuestros días, tiene su origen en dos artículos de 1894, donde las autoras Sarah Grant, seudónimo de Frances Elizabeth Bellenden Clark, y Ouida, seudónimo de María Louise Ramé, hacían referencia a lo que se denominaba durante la época victoriana The Woman Question, la cuestión de la mujer. Este término cubría una amplia gama de temas: los cambios sociales, legales y políticos que propugnaban las mujeres, el peso de la doble moral, los opresivos estándares sexuales que se imponían a las mujeres, el matrimonio como prostitución legal, las limitaciones impuestas por la dependencia económica del marido, etc. Y, por supuesto, incluye la exigencia del voto femenino y la lucha sufragista, un tema que polariza a la sociedad entre quienes ven este movimiento como una manifestación de la radicalización política, especialmente en su vertiente más activista e incluso violenta, y quienes lo conciben como una manifestación de que el país se encamina hacia una auténtica democracia. Unida a esta lucha aparecerá en numerosas ocasiones el nombre al que ya hemos aludido, la nueva mujer. Aunque este concepto se acuña y populariza a finales de siglo, lo cierto es que el Reino Unido había vivido ya décadas de reivindicaciones a las que luego llamaremos feministas. Desde Mary Wollstonecraft a finales del siglo XVIII hasta los escritos de filósofos como John Stuart Mill, quien publicó en 1869 el relevante The Subjection of Women, la esclavitud de la mujer. Exactamente una década más tarde, en 1879, como pueden ver ahí, apareció en escena quizás la obra de más amplio impacto a nivel europeo, la conocida Casa de Muñecas, el drama de Henrik Ibsen, que supuso un escándalo por su retrato de una mujer que abandona a su marido y sus hijos. Esta obra tendría un profundo calado en la literatura británica posterior, como puede comprobarse, por ejemplo, en la producción en torno a la nueva mujer del famoso dramaturgo George Bernard Shaw o de las autoras que mencionaremos adelante. Por supuesto, dada su naturaleza como un rechazo al status quo, su condición de algo nuevo y en muchos sentidos revolucionarios, frente a su exaltación por parte de cierta crítica, la nueva mujer fue objeto de constante mofa y ataques, tanto en la prensa como en la literatura de la época. Disculpen, pues les remito de nuevo a este caso. La reacción conservadora convirtió a la nueva mujer en un simplificado estereotipo, una caricatura, que se movía entre la mujer sexualmente perversa y la heroína absurda, trágica y frustrada. Asimismo, la empleó, en su asociación con el movimiento decadente de finales de siglo, como emblema de la crisis de los tiempos, a menudo descrita en términos apocalípticos de colapso de la sociedad británica. No obstante, más allá de estas caricaturas de revistas satíricas o las
advertencias exageradas de escritores y políticos conservadores, la New Woman continuó siendo un motivo recurrente en el arte, la literatura y los debates sociales de la época. Esta nueva heroína se mantuvo como un instrumento en la mano de grandes creadores, hombres y mujeres, para reivindicar los derechos de la mujer y dar visibilidad a esta lucha en la esfera pública. Sin embargo, será a finales del XIX cuando la nueva mujer domine el espacio público británico. Artistas como Anne Swinnerton, la primera mujer en ser admitida en la Academia de Artes en más de 300 años, ella misma una pionera que abrió el camino a las mujeres en las academias de arte británicas. Ella, como otras, emplearon su obra para transmitir un mensaje de esperanza en relación con los cambios sociales y políticos que se esperaban alcanzar, y lo hizo representando de forma realista, aunque también algo idealizada, como pueden ver ahí, grandes sufragistas de su época, en este caso Dame Millicent Fawcett. Como ven, aquí no se trata de una caricatura, sino que está revestida de toda la autoridad que confiere a esta figura. Otros, como el escritor y periodista George Gissing, en su famosa novela de 1893, The Odd Women, que podríamos traducir como Las mujeres que sobran, las mujeres que quedan sueltas, presentaron una visión más negativa de los efectos que tiene para la sociedad y para las propias mujeres esa falta de salidas profesionales en un mundo cambiante, donde los roles femeninos fuera y dentro del matrimonio está bajo escrutinio. Un ejemplo de esta nueva mujer y su uso de la literatura como vehículo para la transmisión de sus ideas es Sarah Grant, nacida en 1854 y que falleció en 1943. A ella, como hemos indicado, se le atribuye haber acuñado el término nueva mujer en 1894. Grant fue una sufragista, conferenciante y novelista que se reinventó bajo su nombre artístico para dejar atrás una vida doméstica y dedicarse a la literatura. Es conocida especialmente por dos novelas. Una de ellas, The Heavenly Twins, de 1893, trataba con extrema franqueza temas como la sífilis y su oposición a las leyes de prevención de contagio dirigidas contra las prostitutas, al tiempo que atacaba la doble moral sexual en el matrimonio. Otra es la parcialmente autobiográfica The Beth Book, de 1897, que también levantó controversia por su contenido. Grant ilustra bien la nueva literatura, pero también su propia transformación como una mujer profesional liberada, como una nueva mujer. Dos vertientes que se perciben en muchas autoras coetáneas. Estas escritoras finiseculares, además, serán la culminación, como ya he mencionado, de la larga lucha por la visibilidad y el reconocimiento de la mujer escritora, aunque heredan el mismo estigma social que llevaría a las hermanas Bronte, a George Eliot, en realidad Mary Ann Evans, o a Vernon Lee, Violet Paget, a escribir bajo un seudónimo para que su obra se valorara sin prejuicios. Esto iba más allá de su valor literario. Escribir por dinero no se consideraba propio de una dama y podía levantar sospechas sobre la moral de la mujer en cuestión. Como le diría el poeta Robert Southey a la gran Charlotte Bronte, escribir no es profesión para mujeres. Sobre todo, debemos matizar, si escapan de lo que convencionalmente se consideraba aceptable en el ámbito de la ficción, como es la novela sentimental que tanto criticará George Eliot, por ejemplo, como la supuesta producción eminentemente femenina. Por tanto, estudiar estas autoras no sirve solo para comprender mejor la producción literaria de la época y el desafío que suponen estas escritoras, sino también las dificultades a las que se enfrentan como mujeres y profesionales, y cómo estas dificultades se reflejan en su obra, sobre todo a través de cómo representan los conflictos de los personajes femeninos. El cambio de siglo traerá una nueva ansia de libertad que se verá reflejada también en las formas literarias, en la experimentación que busca romper con la tradición narrativa anterior y reflejar así un nuevo contexto social y a menudo sexual para estos escritores,
entre los que destaca el muy conocido Oscar Wilde, del que estoy segura todos hemos oído hablar. Sin embargo, como bien ha destacado Elaine Showalter en su necesaria antología Daughters of Decadence, las hijas de la decadencia, el artista decadente finisecular se identifica mayoritariamente con un hombre, el dandy, quien además adopta una actitud misógina hacia la mujer. Ella se convierte en objeto de admiración del esteta, en ocasiones un cadáver exquisito, o, como ha mencionado, se ha mencionado en la introducción, en una femme fatale. Ellas, las mujeres, ancladas a lo físico, en lo creativo y en su valor estético, pueden ser el motor de la acción, pero no las protagonistas. Pueden ser objeto de la mirada del esteta, pero no artistas. Sin embargo, en el contexto del cambio de siglo, la escritora reivindica con fuerza su lugar en el panorama literario y comienza a cuestionar la subordinación de la figura femenina como un mero cuerpo a través del cual reflejar un ideal artístico. Las escritoras de finales de siglo, a uno y otro lado del Atlántico, buscarán crear nuevas figuras femeninas que subviertan estos estereotipos y que además sirvan como símbolo de su propia lucha por ser reconocidas no como objeto artístico, sino como sujeto, como artistas por derecho propio. Así, varias serán las escritoras que reflexionen sobre el papel de la mujer como musa, como receptora de la admiración o pasión del artista, y perfilen una nueva concepción de la mujer como agente creadora. Esa nueva mujer que hace temblar los cimientos de lo establecido en la política, el mundo laboral o las convenciones sociales. Muchas de estas autoras escogieron como medio de expresión el relato corto y abandonaron así la extensa y a veces demasiado tradicional novela victoriana. Esto respondía a la mayor flexibilidad y libertad creativa que permitía el relato, con su intensidad psicológica y de acción, y la posibilidad de una mayor innovación formal. En la producción de las autoras finiseculares, por tanto, las nuevas formas daban expresión a nuevas realidades e historias. La nueva escritora, esta nueva mujer, rompía con las limitaciones victorianas no solo en lo artístico. Por tanto, es en este género donde encontraremos obras especialmente relevantes para ilustrar esta transformación de objeto a sujeto artístico, haciéndose eco de la reivindicación que estas autoras hacen de su lugar en la literatura de su época. De manera muy breve, pues, quisiera mencionar algunos de estos relatos y a sus autoras como ejemplo de las diversas maneras en las que sus escritos presentan sus reivindicaciones personales y políticas, así como su afán por romper los límites establecidos para lo que se consideraba adecuado para la ficción escrita por mujeres. Quisiera comenzar cruzando el Atlántico y presentando a una de las grandes escritoras de la literatura en lengua inglesa, Edith Wharton, nacida en 1862 y falleció en 1937. Wharton es probablemente una de las autoras más reconocidas y admiradas de su época. Muy probablemente será el único nombre que les suene de todas las que voy a mencionar, porque sí que ha entrado en el estudio de la literatura canónica. Conocida por novelas como The House of Mirth de 1905 o The Age of Innocence de 1920, esta última ganadora de un Pulitzer, también escribió relatos cortos caracterizados por una intensa concentración psicológica. De vuelta al Reino Unido, podemos mencionar la extraordinaria figura de Charlotte Mew, nacida en 1869 y fallecida en 1928. Reconocida poeta, admirada por Virginia Woolf y grandes nombres de la poesía de su tiempo, figura de sexualidad ambigua que rompió muchos tabús, también escribió relatos cortos que experimentaban con el punto de vista y criticaban los límites impuestos a la mujer. Su relato A White Knight, que fonéticamente parece el caballero blanco o el caballero de la épica, pero que en realidad
la traducción literal sería Noche en Blanco, se publicó en 1903 y permite explorar temas como quién controla la historia, la opresión de las mujeres y la responsabilidad de aquellos que presencian la violencia contra estas. Para concluir, mencionaré solo un ejemplo más, pero con algo más de detalle por la relevancia que posee. George Egerton es sinónimo del relato corto como vehículo para explorar los territorios literarios y personales. Sus colecciones de relatos, Keynotes, de 1893 y Discourse, de 1894, que se pueden traducir por claves y desacuerdos, aglutinan relatos en torno a todas las facetas de la experiencia femenina. Su psicología, su cuerpo, sus pasiones, dolor y ambigüedades, y su desafío al control masculino sobre las mujeres en la literatura. Nacida en 1859 en Australia, Mary Chabelita Dunne Bright, tienen ustedes ahí su nombre completo, vivió una existencia poco convencional para su época. De ascendencia irlandesa, vivió en Nueva Zelanda y luego Dublín. Se formó y trabajó en Alemania. Emigró a Nueva York para buscar trabajo y mantener a su familia y finalmente se estableció en Londres. Más adelante se fugó a Noruega con su amante casado. Y aunque la relación no fue feliz, la estancia en el país escandinavo le permitió aprender la lengua, leer y formarse a través de la literatura y filosofía nórdica. Tras la muerte de su proclamado marido, volvió al Reino Unido y trabajó en la traducción de obras escandinavas. Casada en 1891 con Egerton T. Claremont, usó su nombre y el apellido de soltera de su madre, George, como seudónimo para su obra literaria, que comenzó a escribir animada por el Premio Nobel de Literatura Knut Hamsun, de quien tradujo su fundamental Hambre del noruego al inglés. Y de nuevo resalto cómo, después de todo este tiempo, todavía tenemos una mujer que utiliza un seudónimo masculino, en primer lugar, para evitar ese ataque a su moralidad y en segundo, para que se valorara sin prejuicios su obra. Y vamos a ver cómo eso no sucede en el momento en el que se descubre que la autora es una mujer. A finales de su vida, con un marido dependiente y un hijo, George, que también debía mantener, su vida y obra estuvieron condicionadas por la falta de estabilidad económica. Finalmente, tras un divorcio por adulterio y la consiguiente muerte de Claremont, Dunne contrajo matrimonio con el productor teatral Reginald Bright, aunque la muerte de su hijo en la Primera Guerra Mundial y los estragos de la Segunda marcaron el final de su vida. Murió en 1945 sin hogar ni posesiones. Un destino que es triste decir que no era infrecuente para muchas de las autoras del siglo XIX. En conclusión, esta época nos ofrece una producción literaria rica y compleja en lo formal, pero también en su aproximación a la cuestión de la mujer y en concreto al rol de las escritoras en los debates sociales y políticos, así como a las libertades que exigen tanto para sus protagonistas como para ellas mismas. Y también nos permite comprobar las consecuencias que ambas tuvieron que pagar, tanto los personajes como las autoras, en la todavía tradicional sociedad victoriana, para así abrirnos el camino, abrir el camino a las mujeres que vendrían después. Muchísimas gracias. Tienen aquí ustedes la bibliografía que estaré encantada de compartir si alguien tiene interés. Muchas gracias, profesora, por deleitarnos con una conferencia tan interesante como importante. Veo además que ya hay gente que lo aplaude de cualquier manera que tiene oportunidad. Vamos a ver, tenemos alrededor de unos 20 minutos a coloquio. Para formular vuestras preguntas o comentarios, podéis hacerlo en el chat de una de estas dos maneras. La primera, bien, escribís directamente la pregunta o el comentario en el chat para que Toño o yo la verbalicemos. Bien, lo que es igualmente válido, simplemente pidáis la palabra bueno, para darla a vosotros mismos. De manera que
Bueno, pues se abre el turno de intervenciones, insisto, de cualquiera de las dos maneras, en el chat, incluir la pregunta entera, comentario entero, o bien simplemente la palabra. Bueno, mientras os pensáis vuestra intervención, yo voy a aventurarme a hacer una primera pregunta, que en realidad son dos preguntas, pero es la misma pregunta en dos direcciones, digamos, ¿no? La primera, muchas personas entre el público en general, yo, tenemos el tropel intelectual de que las escritoras del siglo XIX suponen un cambio de paradigma con respecto a otras escritoras de siglos anteriores, por ejemplo del siglo XVIII, que en cierto modo surgen por generación espontánea. Tú has estudiado escritoras del siglo XVIII, precisamente, Mary Wollstonecraft. ¿En qué medida esas escritoras celebérrimas del siglo XIX son tributarias de la obra de otras escritoras que las preceden en el siglo XVIII? Y la otra parte de la pregunta es la inversa, es decir, ¿hasta qué punto, bueno, ya has contestado en cierto modo en el curso de la intervención, hablando de la influencia de Dunn sobre Joyce o sobre Virginia Woolf? Pero, por ejemplo, una escritora como Lillian Hellman, en el siglo XX te la imaginas también como una especie de ícono de algunas escritoras del siglo XIX. ¿Esa impresión tiene alguna verosimilitud a tu juicio o cualquier coincidencia o cualquier similitud es pura coincidencia? Muchísimas gracias, Álvaro. Creo que es una pregunta muy buena. Como ya he mencionado, gracias a la crítica feminista de mediados del siglo XX, en concreto en la década de 1970, se empiezan a recuperar voces que se habían perdido en la literatura. Muchas de las primeras que se recuperan pues son autoras del XIX, muchas de ellas se habían considerado ya canónicas. Tenemos a Austen, que aunque es una transición 18-19, publica a principios del XIX. Las Bronte ya tenían una cierta consideración, George Eliot, pero a medida que vamos hacia atrás, que vamos rastreando, se va recuperando una historia, una tradición que se había borrado por completo y que se traza, a veces se traza en paralelo, pero que está ligada indiscutiblemente a las grandes obras de la literatura en lengua inglesa, incluso en otras lenguas. Entonces, si nosotros pensamos en las autoras de las que yo he hablado, no se pueden entender sin los primeros experimentos formales y de contenido que tenemos ya, por ejemplo, con Aphra Behn a finales del siglo XVII, con Mary Wollstonecraft en el siglo XVIII, donde empiezan a jugar con las formas, empiezan a explorar la psicología femenina, no como un ideal, sino con una complejidad. Lo tenemos, por ejemplo, en los personajes femeninos de Jane Austen, la idea de que son figuras imperfectas, mucho más realistas, no idealizadas, no extremadamente virtuosas, no completamente domésticas. Es decir, tanto en contenido como en forma, no podemos entender lo que se está haciendo en el siglo XIX sin mirar atrás. Por ejemplo, hay un texto de 1788 escrito por Mary Wollstonecraft que es Mary a Fiction. Se trata de una novela corta, son unas 60 y pico páginas en su edición contemporánea, y aquí tenemos esa exploración emocional, psicológica, intelectual, metafísica de una joven que siente deseo, que siente el anhelo de ser algo más, que esto lo podemos conectar mucho con el siglo XIX, pero incluso, como tú comentabas, con narrativa del siglo XX. No solo eso, sino que Wollstonecraft empieza a borrar los límites de la novela. No quiere escribir una novela, de hecho ella no lo llama novela, lo llama a fiction, una ficción, porque no le quiere poner una etiqueta. Igual que estos relatos cortos que tenemos a finales del XIX, intentan escapar de los límites ceñidos de lo que sería
la narrativa victoriana, digamos, canónica. Entonces, es imposible pensar en lo que se escribe en el XIX sin pensar en lo que tenemos en siglos anteriores. También creo que es muy importante recuperar estas voces, pero recordar que no iban en paralelo, que es que se influyen los unos a los otros. Y que efectivamente ahora, gracias a que estamos recuperando estas voces, estamos viendo que Joyce no escribía en un vacío, que tiene muchísimas influencias de este grupo de escritores a finales de siglo, incluidas estas mujeres, que hasta ahora no se había reconocido. En cuanto a cómo proyecta esto hacia el futuro, hay una oración o una frase que escribe Virginia Woolf en una habitación propia, en A Room of One's Own, que dice que todas las mujeres deberíamos dejar flores en la tumba de Afra Ben, de esta escritora del siglo XVII, porque ella nos consiguió el derecho a decir lo que pensábamos. Ella ganó para nosotras la libertad de decir, de escribir, de ser quienes queríamos ser. Y ahí tenemos a Virginia Woolf a principios del siglo XX mirando atrás a finales del siglo XVII. Y todas estas mujeres son los cimientos, son el camino que nos lleva a que Howman pudiera hablar sobre el deseo femenino no ortodoxo en su obra, nos lleva a Virginia Woolf mismo, sus juegos con la forma literaria, pero también con la identidad de la mujer, con los deseos femeninos que vamos a tener en su obra. Entonces yo creo que es imposible pensar en estas autoras o en cualquier autor como un algo aislado. Incluso en la caricatura que tenemos aquí de la Donna Quijote, ¿no? De la mujer Quijote, cómo no podemos ni siquiera meterlo todo en la cajita de lo inglés, lo británico, porque las influencias vienen de toda Europa y de todo el mundo. Y tenemos a estas autoras presentando algunos personajes que son claramente quijotescos porque aspiran a algo que la sociedad no les permite, que son más idealistas que el mundo en el que viven. Por ejemplo, en George Eliot, en las novelas de George Eliot, en The Middle and the Floss, o en Middlemarch, tenemos estos personajes femeninos que leen, que aspiran a algo más y que se chocan con la dura realidad, ¿no? Que nos recuerda mucho a nuestro propio Don Quijote, sobre todo en esa segunda parte. Entonces yo creo que siempre hay que leer y que estudiar con esa mentalidad abierta y estableciendo esas conexiones y esos puentes, porque nadie escribe en un vacío. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna otra petición de palabra, intervención, pregunta, ruego? Tenemos todavía alrededor de 10 minutos. Permíteme, Álvaro, Sí, por favor. si no hay ninguna intervención de otra persona, yo quería hacer dos preguntas que, por desconocimiento. Una me ha llamado mucho la atención cuando se ha hablado al inicio de la sesión sobre la incorporación de las mujeres a la universidad. Me ha llamado mucho la atención que has dicho que se crearon colegios femeninos. Entonces, ¿había una segregación en la educación en Inglaterra? Sí, eso es así. Me ha llamado la atención porque siempre, bueno, por desconocimiento mío, evidentemente, yo pienso que siempre en Inglaterra la educación mucho más evolucionada que en España y demás, y me ha llamado poderosamente la atención. Eso por una parte, que quiero que me confirmes. Y por otro lado, sobre el tema de los seudónimos, que ya has comentado tú sobre Mary Chabelita Dunn, que desconocía totalmente, ya has dicho que busca un seudónimo masculino para poder publicar, pero también hay escritoras que utilizan seudónimos femeninos. Entonces, quería saber si en ese caso de seudónimos femeninos es un recurso artístico o también es un poco esconderse para que no me identifiquen en la sociedad, aunque sea con un seudónimo femenino. Muchísimas gracias. En cuanto a la primera pregunta, es verdad que la educación estaba segregada. La mujer podía recibir una educación limitada dependiendo de su clase social, de lo que sus padres pudieran permitirse, pero la educación superior
estaba destinada a los varones. Tenemos las grandes universidades, Oxford, Cambridge, Durham, las de más tradición, van surgiendo nuevas, pero las mujeres no podían ir a estudiar. A mediados del siglo XIX se fundan estos colleges femeninos, que tenemos los de Cambridge. Girton es el primero. Más adelante fundaría Newnham, que es donde estudia Virginia Woolf, que es donde va Virginia Woolf, que es donde está paseando y da la famosa charla en una habitación propia, si no me equivoco. Pero en Newnham, por ejemplo, también estaría más adelante de estancia Sylvia Plath. Y a mediados del siglo XX se funda un tercer college femenino en Cambridge, que es Newhall. Es decir, que todavía estamos hablando de que no había una igualdad y se funda un tercer colegio femenino a mediados del siglo XX para seguir dando oportunidades a las mujeres de asistir. Lo que ocurre es que se logra establecer estos colleges femeninos, pero el programa de estudios es todavía limitado. Y de hecho tenemos relatos de la época, tenemos documentos de la época, diarios, cartas, tenemos los periódicos satíricos. Y para muchas era la posibilidad de salir de casa, de tener esta educación, pero no podían conseguir el título. Es decir, no podían luego pasar los exámenes para conseguir su licenciatura y ya no digamos hacer estudios de posgrado. Y eso todavía tardará en conseguirse, se tardará en conseguir bastante. Y de hecho, cuando las mujeres empiezan a asistir a la universidad, por supuesto, hay una oposición frontal. Sin embargo, hay como una posición intermedia en la que dice, bueno, dejemos que vayan porque allí pueden encontrar marido. Como allí va la élite de la sociedad, pues que vayan a la universidad, pero para encontrar marido. Solo para darnos una idea de lo que se tardó en abolir esta segregación, en Cambridge estaba de las dos grandes universidades, Oxford y Cambridge. Cambridge en Magdalen College fue el último que admitió mujeres. Y se cuenta la anécdota, cuando uno va allí y visita el college, se cuenta la anécdota que el día que tuvieron que admitir mujeres en ese college, que era el que más estaba resistiendo, los estudiantes hicieron una especie de funeral en el patio del college. Es decir, aunque se admitía mujeres, aunque había estos colleges femeninos, conseguir la igualdad a la hora de reconocer títulos, tener acceso al mismo tipo de estudios, porque claro, en un principio era un currículum limitado. Una mujer en el laboratorio, una mujer en ciencias, bueno, se fue expandiendo poco a poco, pero aún así costó muchísimo romper esas barreras. Pensando un poco en España, es verdad que nosotros tenemos casos famosos en Alcalá de Henares, aquí en Salamanca, por ejemplo, de mujeres que fueron capaces de acceder a esos estudios de manera singular. Es cierto que había mujeres que llegaron a ser profesoras de grandes hombres, pero eran sobre todo autodidactas o habían recibido una educación superior dentro de su contexto familiar. Por ejemplo, en el siglo XVII estaba Batsua Makin, que era una de las mujeres más cultas de su época y que servía como tutora para gente, digamos, de renombre, pero no era una académica como tal. Y luego, en cuanto a los seudónimos, efectivamente, quienes buscaban un seudónimo masculino buscaban ese anonimato sobre su propia persona para evitar, digamos, esa crítica más personal, pero también en ese caso era para que se les valorara sin la etiqueta de escrito por una mujer. George Eliot tiene un ensayo que se llama, si no recuerdo mal, Silly Novels by Lady Novelists, como novelas tontas escritas por mujeres, ¿no? Donde critica que se dice que hay una cierta forma femenina de escribir y que hay unos géneros femeninos y que hay un exceso de sentimentalidad que es lo que las mujeres escriben, ¿no? Entonces, para evitar que se busque eso, se asocie con eso, escoge, por ejemplo, en su caso, un seudónimo masculino. También había otras muchas que escogen simplemente poner by a lady. Por ejemplo, Jane Austen nunca publicó con su propio nombre, se conoce su autoría
tras fallecer, porque su hermano pone una nota biográfica, pero ella siempre escribe by a lady, por una dama. Entonces, ella, además, que en sus propias novelas reivindica a las escritoras y a las novelas escritas por mujeres, no esconde su sexo, pero sí esconde su persona. Y, por ejemplo, otras autoras como Frances Burney o Anne Radcliffe, que fueron superestrellas del siglo XVIII, también intentaban mantener esa distancia. Se sabe, hay algunos casos muy curiosos de hombres que utilizan seudónimos femeninos. Esto es un caso estadísticamente menos significativo y se hacía porque se consideraba que las mujeres escribían narrativa popular y como la narrativa popular solía dar más dinero porque se podía vender más, pues para ciertos géneros tenemos a caballeros utilizando by a lady para intentar venderlo como escrito por una mujer para que se viera como más realista si tenía una protagonista femenina, pero es un caso, vamos, no conozco los porcentajes, pero sí es mucho menor que las mujeres que escriben bajo seudónimo. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Mary, Tenemos dos preguntas más para cerrar el debate por parte de la audiencia, ambas muy interesantes, por cierto, y te las voy a formular de una vez. Son por parte de Lisbeth Lagos. La pregunta es, buen día, ¿qué influencia tuvo Christine de Pizan? He afrancesado el nombre porque me parece que es francesa, pero confieso que no estoy familiarizado. ¿Qué influencia tuvo Christine de Pizan en la literatura? ¿Cómo ha predominado su influencia en el feminismo? Y a su vez, Nizal Mohamed hace el siguiente comentario. Buenas tardes, doctora Marian. Muchas preguntas por su tiempo. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿A qué punto el término The New Woman tuvo influencia en la literatura española? Muchas gracias de antemano. 7 o 8 minutos todavía para que las explaye. Pues muchísimas gracias por las preguntas, también complejas, pero sí, tenemos que retrotraernos a Christine de Pizan para todo este debate sobre la mujer intelectual, la mujer teniendo una voz en el ámbito público. Tomándola a ella como punto de partida, vamos a ver, por ejemplo, en el siglo XVII, como Mary Astell, como más tarde Sarah Scott, van a coger esta idea de la lucha de las damas, la batalla de las damas en el sentido intelectual, para reivindicar su papel intelectual, social, didáctico, literario, y van a beber de esta fuente. Es decir, yo creo que ella es el punto de partida de muchas de las ideas que vamos a tener después. Yo te hablo sobre todo de lo que yo conozco, que es siglo XVII-XVIII, pero estoy en un grupo de investigación donde tenemos compañeras de distintas filologías, de filología italiana, francesa, alemana, portuguesa, española, inglesa, y hemos hecho algunos encuentros donde se ha tomado a Christine de Pizan como punto de partida y se ha podido ver realmente cómo su Querelle de las Femmes tiene esta influencia en autoras posteriores que retoman muchas de estas ideas. Si le interesa ver un poco esa influencia de manera más directa en algún texto, le recomendaría a Mary Astell, es Mary y luego el apellido es Astell, que tiene unos libros de Una carta a las damas. Más adelante en el siglo XVIII tenemos Millennium Hall, que también habla de estas comunidades femeninas de estudio, de desarrollo intelectual y también, digamos, de impacto que tienen en su contexto. Así que es fundamental, es fundamental. Como digo, somos quienes somos porque tenemos una larga tradición detrás que han ido abriendo camino, estableciendo los debates, haciéndose las preguntas que luego hemos ido contestando poco a poco. Así que su influencia es fundamental. En cuanto a la nueva mujer en España, la verdad es que no conozco tanto, pero sí que volviendo, por ejemplo, a la figura de Pardo Bazán, que hace, bueno, les recomiendo que vayan a la Biblioteca Nacional si pueden acercarse a ver la exposición que han hecho por su centenario,
porque más que centrarse en lo relevante de su obra, que es fundamental para entender la literatura española, hablan de ella como esta figura de la nueva mujer. Yo no sé, y tengo compañeras que hablarán de la mujer en el siglo XIX español, no sé si están por aquí, a lo mejor quieren añadir, o les animo a que asistan a sus conferencias y quizás lo planteen. No estoy segura de hasta qué punto se ponían la etiqueta de la nueva mujer o simplemente, digamos que asimilaban estas corrientes, en el caso de Pardo Bazán, por todo lo que viajó a Francia, por su contacto con la literatura inglesa, con grandes pensadores, asimilaron esta nueva forma de entenderse a sí mismas y entender su papel en la sociedad y lo llevaron a la práctica. Entonces yo creo que existía la figura, pero no le podría decir con evidencia si había una autoconciencia de la nueva mujer. Sí que, por supuesto, tenemos la lucha por el sufragio. Hace poco estábamos celebrando, conmemorando aquel famoso debate de Clara Campoamor, luchando por el voto. Entonces sí que vemos en varios movimientos cómo hay esta influencia del movimiento sufragista americano, inglés, que tendrá su eco también en las colonias. Sabemos que Nueva Zelanda es el primer país donde las mujeres tienen acceso al voto, Australia es de los primeros, entonces tenemos esa influencia anglosajona que sabemos que llega aquí, que está presente en esos debates. Sabemos que, por ejemplo, Stuart Mill, he mencionado su ensayo, La esclavitud de la mujer. Ese ensayo, si no recuerdo mal, Pardo Bazán lo conoce, lo ha leído, y los intelectuales españoles también lo conocen. Es decir, la teorización es muy similar. Los textos que llegan, por ejemplo, las obras de Bernard Shaw, sabemos que llegan a España a principios del siglo XX. Entonces, yo creo que sí que hay esos paralelos, pero no sabría decirle hasta qué punto es autoconsciente el uso de la etiqueta de nueva mujer. Pero si usted asiste a las conferencias sobre la mujer española del 19, estoy segura de que mis compañeras se lo sabrán contestar mucho mejor que yo, que desafortunadamente todos tenemos nuestra pequeña parcelita y la mía es más la literatura británica. Así que disculpe si le dejo la pregunta un poco a medio contestar. Bueno, pues solo me queda, profesora, agradecerte tu conferencia que ha sido tan amena como fascinante. Muchas gracias. Y a la audiencia, decirle que dentro de 10 minutos nos vamos a volver a reunir para la conferencia de la profesora Arias con respecto a aquellas personas que quieran profundizar en la obra y trabajo de la profesora Boran. Reiterar que os enviaré en su momento la nota biográfica que tengo sobre ella. Puesto con tu consentimiento, profesora. ¿No? Sí, sí, por supuesto. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y hasta dentro de 10 minutos. Muchas gracias a todos por sus preguntas tan interesantes y por su atención. Gracias. Gracias. Por supuesto, estoy haciendo una prueba, voy a... Con respecto a la ponente anterior, es decir, que salvo que la profesora me diga lo contrario, compartiré esta nota biográfica con vosotros, con la audiencia, de tal manera que no tengáis que ir dando notas de manera apresurada, y para los que quieran profundizar en su obra y en su trabajo puedan hacerlo. Sin más dilación, voy a proceder a presentar a la profesora, que es catedrática de Filología Inglesa en la Universidad de Málaga. Tuvo el premio extraordinario de doctorado por su tesis doctoral defendida en el año 2001. Los últimos 10 años, su línea de investigación principal se centra en la literatura y cultura victorianas, la novela neovictoriana y la literatura británica contemporánea. Entre otros, el volumen Content and Spectrality in New Victorian Fiction, in the Past, como Science, Spiritualism and Technology en la colección Spiritualism, con numerosas publicaciones en revistas y volúmenes especializados,
Una de las publicaciones más recientes es el número monográfico Neo-Victorian Negotiations of Hospitality, Empathy and Hospitality en la revista European Journal of English Studies, para en congresos nacionales e internacionales, en muchos casos como conferenciante invitada. La doctora Arias es directora del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana desde noviembre de 2013 y coordinadora del programa de doctorado Lingüística, Literatura y Traducción en la Universidad de Málaga. Actualmente miembro de la Academia Europea y representa a la Universidad de Málaga en la iniciativa europea European Alliance Social Sciences and Humanities. La profesora va a hablar sobre la mujer victoriana como artista y coleccionista. Profesora, muchas gracias por estar entre nosotros. Es un privilegio tenerte y por favor. Muchísimas gracias. ¿Me oís bien, verdad, Álvaro? ¿Todo bien? Perfectamente, perfectamente. Pues, en primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Escuela Diplomática por esta invitación, a Álvaro Rodríguez y a Begoña García Sierra por la magnífica organización de todo el evento y, por supuesto, a la doctora Clara Contreras, que ha servido de inspiración para este evento. Y como bien decía mi compañera doctora Miriam Borán, es muy necesario que nosotros estemos en eventos como este, precisamente para afianzar esa interdisciplinaridad que necesitamos en nuestra difusión de la investigación en humanidades. Bien, el tema que me ocupa hoy es la mujer victoriana como sujeto creador, como artista, coleccionista, ha sido objeto de muchos trabajos y estudios por parte de la crítica especializada y se podrá analizar de diferentes puntos de vista. Así que entiéndase hoy mi propuesta como algo muy personal, una selección de un panorama de lo que creo que puede ser interesante para el público que aquí asiste hoy, con una orientación eminentemente feminista. No pretendo ser exhaustiva, sino trazar algunas pinceladas de la relevancia de la mujer en el siglo XIX en relación con el arte y coleccionismo entendido en su amplio espectro. He puesto un esquema de lo que voy a tratar en la presentación, que consta de 5 partes, básicamente. La primera sobre el Día del Interior, luego sería la decoración de interiores, la tercera parte es artesanía doméstica con domestic handicraft, la cuarta parte, la mujer artista en la esfera pública, una revisión que es muy necesaria, y la última, que es más breve, sería la coleccionista de arte y patrocinadora cultural, una tarea pendiente. Ven en pantalla un cuadro de una autora que se llama Mary Ellen Best, que representa una de las figuras que han sido olvidadas y silenciadas por la historia y que está siendo ahora revalorizada. Y con este cuadro me gustaría empezar haciendo una referencia a la importancia del interior de la casa victoriana como un espacio de creatividad y de impulso artístico. Precisamente quería empezar aquí porque el interior ha sido muy importante. El interior de nuestras casas ha sido muy importante en estos últimos meses, año y medio, por la pandemia. Ha adquirido especial importancia cuando las restricciones imperaban en el exterior. Ha sido un lugar de trabajo, refugio, espacio familiar, de soledad. Hemos revalorizado nuestras casas, nuestros espacios y en algún caso las hemos reformado. Este reencuentro con nuestros espacios interiores implica una vuelta a esa idea del refugio del mundo exterior y que, según especialistas como Georgina Downey, esa idea del hogar como refugio se estaba diluyendo debido al uso y al abuso de pantallas y dispositivos en nuestras casas que nos permiten estar en múltiples espacios al mismo tiempo. Me gustaría pues empezar el recorrido por el interior de la casa en la época victoriana, un interior de la casa que era muy contradictorio, muy paradójico, que estaba lleno de significado porque no solamente representaba cuestiones de hogar, sino también de salud pública, expansión territorial, historia cultural y que mantenía una relación directa con la identidad eminentemente femenina, la subjetividad y el cuerpo. La casa pertenecería a este esfera, ámbito que reflejaba el culto a la domesticidad y la feminidad que ha mencionado anteriormente la doctora Miriam Borán, que existía en la época de la reina Victoria mediante el paradigma de las esferas separadas o diferenciadas. Lo privado y lo doméstico definían a la mujer, mientras que lo público y lo profesional pues definían y caracterizaban al hombre. Este concepto de feminidad, dependiente de esta doctrina de esferas separadas, sostiene lo que se llamaba el ángel del hogar, que aparece representado en el poema de Coventry Patmore, que también ha mencionado mi predecesora.
The Angel in the House, que fue publicado en 1854, revisado en 1862, y que hacía referencia a su propia mujer como modelo para toda mujer victoriana de clase media alta. Tiene varios volúmenes este poema. Sin embargo, solamente he señalado un par de líneas. Man must be pleased, but him to please is woman's pleasure. La configuración de la casa, así como la sociedad victoriana basada en esta noción de la mujer dedicada al espacio doméstico, también estaba destinada al cuidado del hogar, a los hijos y a su marido. Es cierto que se ha cuestionado que esos espacios estuvieran realmente tan delimitados o tan separados por parte de especialistas desde finales del siglo XX y principios del XXI. Investigadores, como ven ahí, Deborah Parsons, Janet Wolfe, un volumen que se publicó también por parte de investigadoras españolas, Inside Out, Women Negotiations, Appropriating Public and Private Space, y la propia doctora Miriam Boran, han cuestionado y han trabajado, investigado sobre la negociación y fluidez de ambos términos, de ambas esferas en los espacios públicos y privados del siglo XIX, cuyas barreras, como bien decía ella, se caen con la aparición de la nueva mujer. Se han rastreado, evidentemente, casos de este cuestionamiento antes de la llegada de la figura de la New Woman, de la nueva mujer, en figuras como, por ejemplo, la mujer filantrópica en el espacio público de la calle, en el que las mujeres podían caminar sin ser confundidas con una prostituta, o mujeres viajeras que experimentaron cierta libertad de movimiento y de creación artística. Sin embargo, me gustaría centrarme en este paradigma, aunque sea para desmantelarlo, ya que los espacios físicos, la casa, que es el ámbito que en este momento me ocupa, estaba delimitada según la posición masculino-femenino. El hombre poseía la casa, dominaba ciertos espacios como la biblioteca, pero la mujer se encargaba de adornarla y mantenerla, por lo que el hogar se convirtió en ese lugar por excelencia femenino de la época victoriana, y así se desarrolló lo que se llamó a cult of the home. El interior de la casa se asemejaba o comparaba con el interior de la mujer, que debía reflejar pureza, inocencia, belleza, gusto y elegancia. Por supuesto, luego sería desmantelado más adelante. Estamos hablando del siglo XIX hasta las últimas décadas del siglo XIX. La decoración se asociaba con valores morales y a través de la belleza se traslucía esa respetabilidad y la moralidad de la familia. El hogar se convirtió es un lugar privado, pero también se convirtió en un lugar de significación pública, y ahora se estudia como realmente un espacio transgresor, transformador, lleno de contradicciones y de tensiones, que es lo que espero demostrar hoy. La noción de decoración de interiores apareció por primera vez en Household Furniture and Interior Decoration, lo tienen en pantalla, en 1807, y se popularizó a través de revistas, manuales y libros victorianos y edwardianos sobre cómo decorar el interior de la casa. En la decoración del interior dotaba de significado el espacio arquitectónico, no solo haciéndolo habitable, sino que también proporcionaba un significado cultural y reflejaba a los individuos que habitaban esa casa. Mediante la decoración se imponía un orden, al tiempo que se embellecía un entorno que debía conceder tranquilidad, serenidad y relajación para los miembros de la familia. Las mujeres, sobre todo de clase media y alta, son las que dominaban en este momento esa idea de la decoración, del culto del hogar, y se ocupaban de decorar mediante objetos artesanales que fueran bellos, elegantes, que reflejaran la autenticidad del objeto hecho a mano. Así pues, voy a centrar en algunos aspectos de esa vertiente artística de la mujer victoriana en su actividad artesanal, como podía ser, por ejemplo, pues la costura, el punto, el bordado, como acto de resistencia, como sujeto y agente creador, y también como se está estudiando para conocer la cultura victoriana en su conjunto. En esta última década se ha prestado especial atención a la representación material y a los artefactos de la cultura victoriana, debido a un giro material en la investigación sobre el siglo XIX, basándose en varias perspectivas teórico-críticas sobre objetos y cosas, así como en nociones teóricas sobre el cuerpo y la relación con el entorno y la sensorialidad. De este modo, el énfasis en la obra artesanal, lo que se llama en inglés, y pido disculpas por la cita en inglés, el paradigma de lo artesanal, se enmarca en análisis recientes sobre la cultura material de la época victoriana. Tal como sostiene esta investigadora Talia Schaffer en la novela que tienen en su pantalla, Novelcraft, Victorian Domestic Handicraft, a 19th Century Fiction, que es una obra muy reciente de 2011. Esta investigadora afirma que existía un sistema de principios, creencias asociados a la representación, producción, creación y consumo de esas obras artesanales domésticas que realizaban las mujeres, que debían demostrar una serie de cualidades. Como decía esta investigadora en esta obra que tienen en pantalla,
se encarga de estudiar la circulación, la producción, la gestión de todas estas obras artesanales y también pues estudia las contradicciones y las paradojas que existían en el mero hecho de realizar estas manualidades y esta obra artesanal en el espacio doméstico. Fueron las mujeres de la clase media las que impulsaron esta forma de ocupación y de ocio y de consumo, por lo que con estas creaciones se demostraban tener otras destrezas, como por ejemplo pues, la gestión del hogar. En esta cita, que está en inglés y no la voy a leer, simplemente hace una definición de lo que consideraba los objetos artesanales, la creación de obras artesanales que iban desde el trabajo de la costura, como por ejemplo realizar bolsos o decoraciones o incluso hacer álbumes o colecciones, de lo que hablaré más adelante. De forma muy interesante, tenemos dos representaciones literarias de tanto Charlotte Bronte, que también se ha mencionado anteriormente en la novela Villette, que apareció con ese seudónimo de Carrie Bell, y Million de Floss, una novela de George Eliot, las dos escritoras que utilizaron seudónimos, como se ha dicho anteriormente, en las que las protagonistas también aparecen en actitud de hacer un tipo de trabajo artesanal, pues ya sea bordando, ya sea cosiendo, y es que es muy interesante la conexión que existía entre, o que existe, que se ha hecho también por parte de la crítica feminista, entre la escritura y la costura, entre escribir como coser, desde el punto de vista femenino. Otro ejemplo muy interesante de lo que sería el trabajo artesanal doméstico sería lo que se hacía en la joyería hecha de cabello humano. Esta práctica de joyas en la que se incrustaba cabello humano se retrotrae al siglo XVII en Europa, pero fue práctica habitual en los hogares de clase media desde 1850 a 1880 aproximadamente. Se publicaban artículos en revistas para que las mujeres pasaran tiempo realizando coronas de cabello, como la que tienen en pantalla, bien para conmemorar un evento o bien para recordar a alguien querido tras su fallecimiento. Estos artefactos con cabello humano, anillos, medallones, pendientes, cadenas, solían estar relacionados con los sentimientos de amor o de tristeza tras la muerte, y en ese caso los objetos trascendían la muerte del difunto y difuminaban los límites de la ausencia, presencia, muerte y vida gracias a la joya como un memento mori. Ese tipo de actividad doméstica ha adquirido mucha importancia recientemente al aparecer un anillo que tienen en la parte baja de sus pantallas, un anillo que aparentemente lleva cabello de Charlotte Bronte. Se encontró en abril de 2019 un anillo victoriano en un ático en Gales, y la persona que lo encontró se lo llevó a un programa de la BBC sobre antigüedades. Se pensaba que su valor era de 25 libras hasta que se dieron cuenta que tenía un mechón de pelo y que alcanzó 20.000 libras cuando se comprobó que efectivamente ese cabello pertenecía a la escritora Charlotte Bronte, que tenía una inscripción con su nombre y la fecha de su fallecimiento. Esa veracidad ha sido contrastada por el conservador del Museo de la Casa de las Bronte. Justamente, además, una investigadora que ha trabajado mucho la idea del cabello como reliquias y como memento mori es Deborah Lacks, y tienen una de sus obras también en pantalla. En relación con las hermanas Bronte, y seguimos la idea de la actividad doméstica artesanal, se dedicaban a muchas de esas actividades, y podemos mencionar una de ellas, que sería lo que comentaba la relación de los libros, los libros en miniatura que elaboraron con su hermano Branwell, malogrado, como bien se sabe. Sus llamados tiny books, son libros en miniatura, tuvieron una función artístico-literaria como creación literaria, pero también servían como objetos relacionados con la memoria y con los vínculos familiares, y también para rememorar el dolor por la pérdida de los seres queridos. De hecho, la encuadernación de libros era también otra de las actividades que se realizaba en el ámbito doméstico, y entraba dentro de esa actividad que se realizaba tanto dentro como fuera del hogar. La encuadernación usaba pieles, vitela, terciopelo, seda, porcelana, madera, y muchos de esos libros se convertían en auténticas obras de arte, no solamente para leer, sino también objetos para contemplar y para tocar. Un ejemplo de ello sería la encuadernación de estos libros, que no se hicieron en casa, sino que se encargaron al exterior, que sería una colección de poesía de Long Ago de Michael Field, que es el seudónimo que utilizaron Catherine Bradley y Edith Cooper, tía y sobrina, quienes formaron una alianza familiar, personal y sentimental para construir la identidad
de este poeta, dramaturgo y artista Michael Field a finales del siglo XIX, en la época de la decadencia. La otra obra también de Michael Field es The Tragic Mary, una obra de teatro. A Long Ago se le conoce como el volumen blanco, realmente se le llama como Marble Book, el libro marmóreo. Está encadenado en este tipo de vitela como una encuadernación profesional y cuyo aspecto se asemeja a un libro antiguo, medieval o renacentista, en el que se grabó la imagen de la cabeza de Safo. Se podría decir mucho más sobre esto y volveré al tema de los álbumes, pero quiero volver a la explicación o a mi intervención sobre decoración de interiores, muy importante también en el ámbito doméstico, a partir sobre todo de la gran exposición de Londres en 1851, cuando se empezaron a mezclar estilos y se cultivó la necesidad de decorar interiores a raíz de la gran cantidad de revistas y libros relacionados con el diseño interior, sobre todo a partir de 1860. Estaban destinados a mujeres de clase media y tienen en pantalla el ejemplo de una de estas revistas que fue Handsome Household Taste o The Art of Decoration. Esa pasión por el diseño también fue debida a movimientos que ya que son conocidos, seguro que los conocen, como fue el esteticismo en 1860, el movimiento Arts and Crafts, artes y oficios, y a la influencia del arte y cultura japonesa que tuvieron lugar sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX. El esteticismo, el movimiento estético, se alejó de la noción de la belleza que había anteriormente como algo moral o útil, sino que se subrayó la relevancia del arte por el arte, la belleza como fin en sí misma, tal como podríamos señalar y se ha mencionado anteriormente a la figura de Oscar Wilde, con la influencia de Walter Pater. La idea de Rooms as Autobiography, donde la decoración de la habitación revelaba la identidad individual con independencia del sexo, no solamente de la identidad femenina. Los antecesores más inmediatos de los esteticistas son los prerrafaelitas, un grupo de pintores, poetas y críticos de arte que fundaron la hermandad en 1848, Dante Gabriel Rossetti, John Ephraim Millet y William Holman Hunt, como tienen en pantalla. Seguían los pasos del 480 italiano, antes de Rafael, con colores intensos y con la conciencia de representar la naturaleza directamente, con una influencia de la cultura medieval que contrastaba con su deseo de esa representación de la realidad. Tienen en pantalla esa obra es de Rossetti, Beata Beatrix, y la modelo es Lizzie Sidal, que era la mujer de Rossetti. Aquí aparece la mujer como musa, como modelo. Más adelante, en breve, hablaré de la relación de las mujeres de la hermandad prerrafaelita, no como musa, como modelo, sino como sujetos creadores. De todos, en esta siguiente diapositiva también tienen otro cuadro, pero aquí sería la musa o la modelo sería Jane Morris, que era la mujer de William Morris, de Blue Silk Dress, que también fue musa inspiradora para Rossetti y quien estaba fascinado por ella. De todos estos movimientos que estoy mencionando, el movimiento de Arts and Crafts, artes oficios, tuvo una gran influencia en la decoración de la casa, donde se debían integrar objetos y materiales alejados de la manufacturación industrial, con precios cada vez más baratos y de mal gusto a su entender. Este movimiento seguía las ideas de John Ruskin, quien criticaba la mecanización de la sociedad inglesa, así como la revolución industrial, quien entendían que de forma deshonesta impedía acceder a productos que fueran realizados a mano por los trabajadores dignos de elogio y encomio por su dedicación. Así, la belleza de los materiales hechos a mano se une a los principios de honestidad del trabajo, ética y autenticidad. Tanto el diseño como la elaboración de materiales y telas se convierten en partes indisolubles del proceso de creación. William Morris es la figura más conocida dentro de este movimiento. En 1861, Morris creó mobiliario y objetos decorativos de forma comercial y se basó en el medievalismo. Sus diseños están basados en la flora y en la fauna e inspirados en tradiciones de la campiña inglesa. Y yo me he permitido el lujo de poder enseñarles una taza que tengo precisamente con la inspiración de los diseños de Morris, que fue un regalo de una amiga inglesa. Y siempre inspirados, como decía, en las tradiciones de la campiña inglesa, procurando mantener los colores tal y como se encuentran en la naturaleza, pensando en la decoración del hogar de una forma sencilla y honesta, que incidía en ese concepto, ¿no? de la belleza de forma natural y sincera. Por otra parte, aquí tienen una captura de pantalla de lo que sería William Morris Gallery y encuentran todo el despliegue de materiales, de mobiliario, de textiles que él y su marca, la empresa, pudieron realizar en el siglo XIX.
Aquí tienen otro ejemplo de otros de los tejidos y de los diseños que creó William Morris, que fue uno de los primeros. Como Morris, pero como afirma un crítico, y tiene aquí la cita, pero fue simplemente lo que dice la cita, es que fue capaz de combinar esos patrones y diseños medievales con otras técnicas y diseños que procedían de otros países y creó un estilo completamente nuevo a través de, como decía, toda esta panoplia de objetos, utensilios y artefactos. Fundó una compañía en 1861 que pasó a llamarse Morris & Co. En 1875 y compañía, y en 1891 fundó una imprenta Kelmscott Press, como tienen en pantalla, donde imprimió trabajos originales y reimpresiones de los clásicos, por ejemplo, Chaucer de Canterbury Tales, los cuentos de Canterbury. Tuvo una gran influencia, la sigue teniendo, como he demostrado con la taza, en el diseño y en las artes visuales. Y dentro del interior de la casa, uno de los espacios que más se decoraban en la clase media era lo que era el parlor, el salón, saloncito, o también llamado drawing room, que tradicionalmente era el ámbito más ornamentado, creo que se puede ver en la fotografía de la época, y recargado de la casa, ya que se entendía como un espacio semipúblico. Se recibían visitas y se mostraba el estatus y el nivel económico de la familia. Dependiendo del tamaño de la vivienda, pues se podía estar en la parte delantera o en la parte trasera. Y había todo tipo de... En la cita que tiene en continuación se describe lo que podía contener en un parlor, en un salón, que había de todo tipo, figuras de todo tipo, había representaciones de todo tipo, había mucha cristalería, había lechos, había, por supuesto, chimenea. Es decir, contenía un gran número de acumulación de objetos, tantos objetos y utensilios y artefactos que se corría el riesgo de que ese espacio del interior de la casa se convirtiera en un museo. Esa colección heterogénea de objetos y cosas recibió el nombre de bric-à-brac, que es un fenómeno típicamente victoriano, como sostienen los autores o seguidores de este libro que tienen en pantalla, Jonathan Shields y Jane Harrison, y que este fenómeno se mantuvo vigente desde 1830 hasta bien entrado al siglo XX. Investigadores recientes prestan atención a esa fenomenología de la acumulación de objetos en relación con los individuos, es decir, el objeto como extensión del cuerpo del sujeto. Se ha escrito mucho sobre el placer que causa, que produce coleccionar y ordenar objetos de colección y que conlleva una relación especialmente afectiva con esos objetos. De nuevo quiero volver a las hermanas Bronte, sobre todo a Charlotte Bronte, porque proporciona un ejemplo muy interesante de esa relación afectiva y sensorial con los artefactos y con las colecciones. Y coleccionaban con seguridad plantas de helechos. Entonces se vivía en el siglo XIX una época enfervorecida por la llamada locura por el helecho, the Fern Craze, una moda que seguía las Bronte, sobre todo en los años 1850 y 1860, y que influyó en todas las artes y en la arquitectura, y que tuvo como defensor a John Ruskin. En muchas casas se introducían las plantas en un terrario o lo que se llamó una caja de Wood, que es un contenedor para las plantas inventado por un médico londinense, Nathaniel Wood, que se expuso en la gran exposición de 1851 de Crystal Palace, el Palacio de Cristal. Esas cajas esos terrarios se hicieron muy populares en los salones de las casas junto con otros objetos de artesanía hechos a mano por mujeres. Charlotte Bronte disponía de unos libros, de unos álbumes de helecho donde pegaban esas hojas y por ello sabemos que los álbumes también en su familia fueron muy importantes. Como decía anteriormente, de todas las actividades artesanales domésticas, los álbumes fueron una actividad muy interesante que se desarrollaban al interior de la casa. Esos pequeños museos donde se podían guardar y ordenar todo tipo de objetos, recetas de cocina, flores, diseños para bordados y fotos. Como afirma Deborah Lutz, los álbumes funcionaban como espacios sociales también, pues para dejar huella, memoria de las relaciones y los vínculos familiares y sociales, con amigos, con los famosos, con los... Así pues, es una función más que decorativa, sobre todo una función de mantener el recuerdo, la memoria de esos contactos y vínculos personales. Así pues, el álbum de recuerdos, los keepsakes y el de fotos forman parte de esta actividad artesanal y doméstica, pero que si bien no se consideraban obras de arte,
porque pertenecía al ámbito de lo privado, sí nos permite adentrarnos en la relación que se establecía en la época victoriana entre los sujetos, entre los individuos, entre los objetos, y nos revela cuestiones materiales de la sociedad victoriana que tanta relevancia han adquirido en la crítica reciente. En esos álbumes, como tienen en pantalla, se incluían las fotos, o tenían a su izquierda, unas fotos de la carte de visite, que tenían el tamaño de unas cartas de pareja, que eran las tarjetas que se entregaban en las casas cuando iban de visita, que fue una idea patentada por André Adolphe Didery en 1854. También se intercambiaban tarjetas pues, de la familia real, actores y políticos, y era un tipo de montaje, eran collage, que podían además acompañarse con decoración. Como ven, pues hay dibujo, le daban color a lo que era color sepia. Se podía incorporar otra foto, plantas, libros o una alfombra, imágenes, dibujos. Todo ello lo que hizo fue crear un nuevo género, anticipando la fotografía moderna y el fotomontaje. Por lo tanto, como digo, este ámbito doméstico, esta artesanía es mucho más que simplemente una actividad que se hacía en ese ámbito doméstico, sino que preconiza y adelanta muchos de los inventos, muchas de las creaciones y de los nuevos géneros que tenemos actualmente. Cuestionaron este tipo de fotomontaje, cuestionaron la naturaleza realista de la fotografía, integrando o montando varias fotografías en una composición. Así que pues no solamente servía de entretenimiento, sino que tenían un papel muy importante de memoria, de recuerdo y de mantener vínculos entre familias o círculos de amistades. En el caso de la izquierda de su pantalla es un álbum que es de Westmoreland. Ahora, a continuación, me voy a centrar el siguiente punto en un panorama muy breve sobre mujeres artistas que tenían una presencia en la vida pública, pero que bien no han tenido mucha atención crítica o su obra es menos conocida por el público no especializado. Este panorama, evidentemente, no pretendo que sea exhaustivo, simplemente dar, como decía, unas pinceladas. Volviendo a la idea de la época o de los movimientos prerrafaelitas, existe ahora en estos mismos momentos una serie de exposiciones que intentan rescatar y dar a conocer al público las figuras femeninas de ese movimiento prerrafaelita. Y por eso se llama esta exposición que prácticamente acaba de terminar, History of Art, Women Artists of the Pre-Raphaelite Age, para precisamente señalar la importancia de estas mujeres, una importancia que hoy solamente alcanzamos a vislumbrar. Aquí aparecen Lizzie Zidal, ya no como musa, sino como creadora, y una serie de mujeres que están siendo rescatadas y están siendo ahora reconocidas como figuras artísticas, como artistas de pleno derecho. Me voy a centrar únicamente por razones de tiempo y bueno, y también para dar cabida a otras ideas, me voy a centrar en Evelyn Pickering de Morgan, que se casó con el ceramista, muy conocido ceramista William de Morgan. Su verdadero nombre, como decía, es Mary Evelyn Pickering y nació en 1855 y falleció en 1919. Fue muy prolífica en su época y expuso gran cantidad de obras. Tuvo 50 años de carrera artística, 100 cuadros, 56 de los cuales se encuentran en la Fundación de Morgan, una fundación que recomiendo visitar, además de bosquejos y dibujos. Sin embargo, fue menos conocida, aunque fue muy, muy exitosa, fue menos conocida que sus compañeros pintores del movimiento prerrafaelita que he mencionado anteriormente. Fue aprendiz de su tío y viajó a Florencia en numerosas ocasiones, por lo que la influencia de Sandro Botticelli es muy perceptible en sus obras. La más conocida posiblemente es Flora, de 1894. Expuso un primer cuadro en la Galería Dudley en Londres en 1876 y a continuación en 77 Ariadne Naxos escribió poesía juvenil cuando tenía apenas 15 años y ya entonces se entreveían sus intereses feministas, protofeministas y espirituales. Conoció a ceramista, como decía William de Morgan, en 1883 del movimiento de Arts and Crafts y impactó profundamente en Evelyn y en su obra. Este cuadro lo realizó tras conocer al que sería su marido y utilizar la alegoría para representar el amor que acaba de descubrir. La madre, su suegra, la madre de William de Morgan, fue una medium espiritista, clarividente, una defensora de las reformas sociales y ayudó e impulsó esta creencia en la pareja.
Los temas que predominan en la obra de Evelyn de Morgan es la vida tras la muerte, la naturaleza transitoria de la vida y la transformación del alma. Así pues, todas las creencias de la madre de William de Morgan también se traducen finalmente en la obra de Evelyn. Es que es muy importante, y la doctora Clara Contreras se ocupará de esto próximamente, como se han demostrado las historiadoras culturales desde los años 80 del siglo XX en adelante, y aquí tengo unas cuantas: Alex Owen, Janet Oppenheim, más recientemente Chloe Massicot, Tatiana Contour, Sarah Wilborn y unas compañeras también en otros volúmenes. Parece evidente que el empoderamiento de la mujer en el siglo XIX también se realizó a través de prácticas espiritistas, a través del movimiento espiritista. La crítica especializada ha avanzado en ese análisis del espiritismo y los nexos de unión con el ocultismo, masonería, anarquismo, socialismo y el incipiente feminismo y esa lucha por los derechos civiles de las mujeres, así como por el estudio de redes de contacto y comunidades con vínculos no solamente espiritistas, sino también políticos y profesionales. También se han realizado muchas investigaciones sobre las conexiones entre espiritismo, ciencia y tecnología. Aquí tienen una referencia a el investigador William Crookes, al científico William Crookes y sus investigaciones sobre la medium Florence Cook. Volviendo a Evelyn de Morgan, ofrece en sus obras una visión entrelazada del espiritismo con el feminismo y el pacifismo. En 1889 firmó una declaración a favor del sufragio femenino. Destaca el color en su obra y la forma femenina, que es robusta y atlética, alejada de mujeres con líneas más suaves, como en otros casos de la pintura prerrafaelita. A partir de 1910, y este es un cuadro de Mies de esa época, la paleta de Evelyn pierde intensidad para representar lo simbólico, también como medio de experimentación, y también para representar la influencia de los simbolistas. Un cuadro característico es este de The Mist, y que también pensaba que su arte podía utilizarse como propaganda pacifista, precisamente, y que en cierta manera podría utilizar su obra como manera o como contribución para la finalización de la Primera Guerra Mundial, que tanto impactó en ella. De hecho, realizó una exposición en su estudio de Londres en 1916 para recaudar fondos para la Cruz Roja. Como decía, la Primera Guerra Mundial impactó severamente en su obra pictórica, y en la que plasmaba los temores sobre los horrores de la guerra, pero nunca directamente. Este cuadro SOS es precisamente una representación alegórica de la guerra sin representar directamente los horrores de la misma. Por lo tanto, utilizaba sus cuadros como metáforas de esperanza y salvación. Se consideran por parte de los especialistas emblems of hope, emblemas de la esperanza, y llegó a ser de alguna forma el arte para ella catártico, porque permitía gestionar sus temores y plasmar la esperanza de que vendrían tiempos mejores. Es muy interesante ahora porque justamente en la galería de Morgan, la conservadora de la galería está explicando la importancia de Morgan hoy en día, precisamente en esa manera que tiene de proporcionar esperanza y salvación, y un poco también de cierta tranquilidad y sosiego en épocas de crisis como los tiempos que estamos viviendo en estos momentos. En este momento también se encuentra en una galería en Surrey una exposición que se llama Decoration of Devotion, que ayuda a conocer más profundamente la obra de Evelyn de Morgan y de su marido ceramista William de Morgan. La pareja de Morgan visitaba con frecuencia allí en Surrey, visitaba a George Frederick Watts, seguro que lo conocen, y a su mujer, Mary Watts, y mantenían las conversaciones sobre arte y política. George Frederick Watts fue un pintor, uno de los retratistas más importantes del siglo XIX. Se casó con Ellen Terry, que la tienen aquí, famosa como actriz del momento, por poco tiempo. Él era bastante mayor, 47 años, ella bastante joven, 17. Como decía, fue el más reputado, el más importante, es considerado pintor de la era victoriana, retratista, escultor, pintor, paisajista, simbolista. Se le conoce como el Miguel Ángel de Inglaterra, England's Michelangelo. En la década de 1860, de hecho, fue una inspiración para el círculo de Rossetti. Cuando tenía 69 años, se casó con Mary Fraser,
quien fue su cuidadora, su representante, su gestora y se encargó de la gestión también de la Galería Watts. Tras la muerte del artista, ella escribió una biografía en 3 volúmenes sobre su vida y su obra. Mary Watts no ha tenido el reconocimiento por parte de la crítica especializada, a pesar de que también se formó como retratista y alfarera y ceramista. Desde 2011, bastante recientemente, se están haciendo muchos esfuerzos por rescatar su obra. Por ejemplo, un libro de dibujos que hizo en un viaje a Egipto, Constantinopla y Atenas, piezas de alfarería. Ella fundó en el año 1900 lo que les llama The Compton Pottery, con la ayuda de unos estudiantes. Ella daba clases de alfarería y cerámica a unos 70 estudiantes del ámbito local y enseñaba por las tardes. Y ella creó y decoró la famosa iglesia, capilla Watts, en 1898-1902, que estaba en la misma casa donde ellos vivían y que se ha reconocido como uno de los edificios más emblemáticos del Reino Unido por su mezcla de Art Nouveau, de influencias celtas y muy original en su estilo. Tengo aquí unas fotos de la capilla que yo recomiendo visitar en persona porque es impresionante. Tras este éxito, ella fundó un gremio de alfareros en Compton y proporcionó trabajo en la zona hasta 1956. Es una de las figuras que merece la pena rescatar. Otra figura femenina relevante también del ámbito del Arts and Crafts que está ahora mismo siendo revalorizada es May Morris. William Morris se casó con Jane Morris y conformaron una pareja muy creativa, colaboraron intensamente en la decoración de su hogar, de Red House. Tuvieron 2 hijas, Mary y Jane. Jane padecía una enfermedad de epilepsia y no pudo continuar sus aspiraciones intelectuales, pero Mary May fue una persona siempre muy decidida. Esta foto es de 1920 y está dentro de la galería de William Morris. Solamente ahora, hace muy pocos años, es cuando la crítica se ha fijado en May Morris, que nació en 1862, falleció en 1938, como artesana de pleno derecho y defensora del voto femenino. Su trabajo como bordadora ha sido muy, muy elogiado, y así como una carrera muy polifacética como diseñadora, artista, joyera y activista. Se ha escrito muy poco sobre ella, siempre a la sombra de su padre. En 2017, Catherine Hughes publicó un artículo en The Guardian en la que se resumía una exposición que estaba dedicada por primera vez a ella en el año 2016 en la Galería Morris, que se llamó May Morris Art Alive, Arte y Vida. Pero lo que se hizo en esa exposición fue traer obras de diferentes galerías y espacios como el Museo Ashmolean de Oxford y se la reconoció como artista en pleno derecho. Este diseño que tiene en pantalla durante mucho tiempo fue atribuido a William Morris y se ha demostrado que fue obra de May Morris, pero han tenido que pasar muchos años para que se haya producido este reconocimiento. May Morris aprendió a bordar de su madre y su tía, estudió bordado en lo que hoy es el Royal College of Art y se ocupó del departamento de bordado de la compañía de su padre con solo 23 años. Fue la persona responsable de crear nuevos patrones, diseños para tejido, materiales, además de la supervisión del conjunto de bordadoras que trabajaban para el departamento. Su inspiración era la naturaleza y en 1907 fundó el Gremio Femenino de las Artes para que las mujeres pudieran alcanzar un estatus profesional. Como socialista que era, se movía en el movimiento mundo socialista como su padre, conoció a otras figuras como Leonard Marx, Annie Besant y George Bernard Shaw, el dramaturgo irlandés que mencionó anteriormente la actora Miriam Boran, de quien se enamoró profundamente, pero con el que nunca se llegó a casar. Cuando su padre falleció, en 1896, ella inició una carrera en solitario y expuso su obra en varias galerías y museos por todo el mundo, donde se reconocía la costura fina como un arte. Publicó una obra, Decorative Needlework, y se pasó al final el resto de su vida editando los 24 volúmenes de las obras de su padre, supervisando un memorial en su honor en el pueblo de Kelmscott y también cuidando a su hermana, como decía, enferma de epilepsia y que esa enfermedad truncó siempre sus ambiciones académicas y profesionales. Este diseño también es de May Morris. Dentro del ámbito de las mujeres que son conocidas o no tanto por el público no especializado o que necesitamos seguir reivindicando por su relevancia hoy en día, sería una fotógrafa de excepción, Julia Margaret Cameron, cuya figura permanece vigente hasta nuestros días. De hecho, es tan vigente y es tan importante y relevante que su figura y sus fotografías constituyen la trama argumental de novelas
contemporáneas. Una es Tennyson's Gift, publicada en 1997, otra es After Image, a novel, publicada en el año 2002. Novelas contemporáneas que están ambientadas en el siglo XIX y que se llaman neovictorianas. Intelectual, innovadora, gran amiga de Lord Alfred Tennyson, Charles Darwin, Lewis Carroll, Julia Margaret Cameron se inicia en la fotografía a los 48 años y se convirtió en una de las fotógrafas más eminentes del siglo XIX. Clementina Howard fue pionera en la realización fotográfica, pero Julia Margaret Cameron elevó esa realización a cota insospechada. Ella visitó en el pueblo de Freshwater, en la isla de White, la casa de los Tennyson y en 1860, que entonces era un remanso de paz y tranquilidad, una colonia de artistas y un centro de descanso, donde también se encontraba la casa de verano de la reina Victoria, Osborne House. Allí se quedó prendada del sitio, compró Julia Margaret Cameron 2 casas y las unió y la llamó llamándolas Diambola Lodge. Allí fue donde realizó la mayoría de sus fotografías entre 1864 y 1874 y se encuentra en la colección de fotografías que se puede contemplar en la misma casa y que es un placer visitarla. La cámara se convirtió en su forma de plasmar su creatividad y aunque siempre le había interesado la fotografía en forma de álbum o colección. En su autobiografía, Annals of My Glass House, que cuenta cómo se inició en el mundo de la fotografía, publicado en 1889, cuenta cómo se inició en ese proyecto de elaboración fotográfica, que era muy complejo entonces, porque debía pasar el negativo a impresiones en papel a la albúmina, donde cualquier error pues daba al traste todo el trabajo anterior. Su primera fotografía fue esta, 1864, el retrato de una hija de un poeta, y aunque se le achacó que siempre había defectos en su fotografía, huellas dactilares, manchas, arañazos, supo encontrar una voz muy personal en lo que abarca escenas históricas, mitológicas y religiosas, en formas de table vivant, por ejemplo, que narraría lo que sería la muerte del rey Arturo en 1974, o como esta anterior, que es el retrato, en estos dos ámbitos. Un crítico sostiene que sus escenas son simbólicas y que existe una necesidad de conectar lo humano y lo divino, lo espiritual, a través de la literatura, a través de la cultura, a través del arte pictórico. Estaba fascinada por el arte del Renacimiento italiano, como también por el movimiento prerrafaelita. Intentaba mostrar la belleza interior de todos los modelos de sus retratos, ya fueran ricos o pobres. Cameron inició una corriente de pensamiento sobre el retrato en el que se manifiesta la dualidad de apariencia física o alma a través de emociones y a través de expresiones de sus modelos. Su innovación técnica consistió en acercar a los sujetos, se puede ver aquí, a los sujetos en primer plano. También probó lentes poco precisas, luz direccional, fondos oscuros y contrastes luminosos. Para ella, la fotografía no es solo una técnica, sino creación artística dentro de las bellas artes, y fue una de las primeras fotógrafas en registrar sus fotografías protegiéndolas con el copyright. Y ya, para terminar, me gustaría dedicar unos minutos a un aspecto en relación con la mujer y el arte que ha pasado completamente desapercibido por parte de la crítica y que ahora es cuando se está prestando atención, que sería la figura de la mujer como coleccionista y filantropía cultural en el ámbito público. La revista 19 Interdisciplinary Studies in the Low 19th Century, correspondiente al año 2021, este año, ha dedicado un número completo a esta temática que se titula Women Collectors, Taste, Legacy and Cultural Philanthropy, 1850-1920. Y es que se sabe, conocemos muchas figuras que han sido pues filántropos o han coleccionado grandes objetos, como por ejemplo tenemos Sir John Soane, el museo londinense, que es muy conocido por el gran público, que fue un arquitecto que tuvo una gran influencia italiana a finales del siglo XVIII, principios del XIX, que coleccionó y amasó gran cantidad de arte y convirtió su propia casa de museo, que está en Londres, en Lincoln's Inn Fields, y que se puede visitar, es muy visitado. Esa sería, por ejemplo, una de las estancias. Esa misma fotografía se puede ver en la página web. Sin embargo, volviendo a esta idea, no se puede decir lo mismo de las mujeres coleccionistas o que ejercieran la filantropía cultural, ya que su historia está intrínsecamente ligada a la de sus maridos, familiares y círculos de amistades. Este número monográfico aspira a romper la tendencia, por lo que señala la urgencia de revisar la noción de que no había mujeres en el coleccionismo de arte. Además, subraya el trabajo que queda por hacer para conocer esta historia oculta de las mujeres, junto con las creaciones artesanas y domésticas que mencioné anteriormente. La Asociación de Mujeres Artistas empezó con 20 miembros en 1880, aunque rápidamente aumentó el número. Por lo tanto,
si ya se ha iniciado un importante trabajo, por ejemplo, en el estudio de figuras sobre figuras femeninas, sobre arte, como Vernon Lee, se debe prestar atención también a otras presencias como la que me refiero, las coleccionistas de arte. Por lo tanto, queda rescatar estas figuras como coleccionistas de arte, muy relacionadas con Francia y otros países del continente, y se caracterizaban por el cosmopolitanismo de finales del siglo XIX. Como sostiene un crítico, Tom Stamets, collecting was a feat of culture and translation. El coleccionar implica un hito de la traducción cultural. Adentrarse en la búsqueda de coleccionistas de arte implica luchar contra la ausencia y el silencio impuestos por décadas de dominio masculino en este ámbito, ya que culturalmente hablando, coleccionar estaba limitado al hombre, mientras que la mujer consumía y compraba. Se observan trabas legales para que las mujeres, por ejemplo, tuvieran independencia económica. Tenemos varios ejemplos, mencionamos varios ejemplos, pero me gustaría terminar con una referencia a una figura que es Lady Wallace, que nació en 1819-1897, que se casó con Sir Richard Wallace y fueron a vivir en Hertford House. Tuvo dificultades para adaptarse porque era francesa y además tenía orígenes humildes, pero se convirtió en una figura fundamental en su implicación como filántropa y conocedora del arte junto con su marido. Cuando fallecen los dos, se especuló sobre el destino de todo el arte que habían coleccionado en su casa y se hizo público que se haya donado esa colección de arte al Estado. Inmediatamente se pensó que la idea fue de Richard Wallace. Una colección que tiene pinturas del siglo XIV al XIX, con Rubens, Velázquez, pintura francesa al XVIII, objetos renacentistas, porcelana. Así pues, la casa se convirtió en un museo, pero no fue porque la idea fuera de Richard Wallace, sino que fue una idea que impulsó Lady Wallace, quien donó toda la colección familiar en 1897 y en el año 1900 se abrió como museo. En el año 2020 se ha celebrado precisamente el 120 aniversario de la apertura del museo. A pesar de ello, a pesar de que fue ella la que impulsó la donación de la colección de arte y la apertura de ese museo, se hizo caso omiso a su intervención. Su nombre ha desaparecido por completo de la historia de esta colección hasta nuestros días. Y una autora menciona precisamente esto, que la exclusión del papel de Lady Wallace en la donación ha continuado y ha persistido no solamente en todo el siglo XX, sino comienzo del siglo XXI. Así pues, es una de las figuras que merece la pena conocer, que hay que rescatar de ese olvido, restaurar el nombre de Lady Wallace y poner en evidencia su relevancia como coleccionista patrocinadora del arte, significa reconocer el papel de estas figuras silenciadas que contribuyeron de forma sustancial a la presencia de las mujeres en la esfera pública del arte del siglo XIX, una de tantas que están por descubrir. Con esto doy por finalizada la conferencia. Si alguien necesita bibliografía, pues estaré encantada de proporcionársela y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora. La verdad es que no todos los días tiene uno la oportunidad de que le abran todo un horizonte de conocimiento con el que no tenía ninguna familiaridad. O sea que le agradezco mucho una presentación que a mí me ha parecido seductora. Creo que a la audiencia probablemente también. Muchas gracias. Tenemos alrededor de unos 20-25 minutos a preguntas y o comentarios. Y yo me voy a atrever con el primero de ellos, mientras echáis las vuestras. Yo, mientras te referías a los salones victorianos por libre asociación, era un pensar en los famosos salones literarios con los que sí estamos más familiarizados por la literatura francesa, los salones de Madame de Staël, Madame de Sévigné, la obra de Proust, donde en cada página sale un salón de una dama diferente. Y me pregunto si el fenómeno de los salones artísticos y literarios, que es tan prominente en Francia, tiene algún tipo de traslación en la sociedad británica, o es un fenómeno puramente francés. Y al hilo de eso, una observación que puede ser completamente errónea, me pregunto si eso en cierto modo no apunta
que las mujeres, las literatas, digamos, inglesas, irlandesas, tienen una extracción popular por contraposición a las grandes escritoras francesas de los siglos XVIII y XIX, parece que tienen una tendencia a pertenecer más a las clases altas, ¿no? ¿Esa observación es completamente equivocada o hay algo hay algo de cierto? Pues muchísimas gracias, Álvaro. Son preguntas interesantísimas, complejas, largas y además que me gustaría tener más conocimiento de la literatura francesa para poder realizar esa comparación. Tenemos los clubes que eran masculinos, ¿no? Para el espacio que se destinaban únicamente a los hombres para poder realizar sus discusiones, debates, conversaciones. Y luego sí que había clubes y, bueno, tengo aquí, no sé si está aquí mi compañera hoy, la doctora Laura Monros, que también ha trabajado sobre la idea de los clubes femeninos, que se están descubriendo espacios que, por eso he comentado principalmente al principio de mi exposición, espacios que a pesar de que existía esa doctrina separada de esfera pública y privada, sí que había espacios que participaban de ambos o que al menos permitían un cierto negociación o fluidez de esos ámbitos, ¿no? Entonces sí que existían por supuesto, el momento de la lectura en casa, que eso en el siglo XIX la lectura de la literatura en voz alta era una práctica familiar, no tanto como salón, tal, pero sí en casa, sobre todo en las familias de clase media, era una de las actividades que se hacía por las tardes, noches. El hecho de leer, por supuesto, pues aumentó la capacidad y la producción y el consumo de literatura del momento. En cuanto a lo que me decías de la extracción social, bueno, tenemos ahora sobre todo en estos últimos, pongamos, 25 años, un esfuerzo por intentar rescatar aquella literatura que se considera como popular. Literatura popular que era literatura de sensación, literatura que era de consumo rápido. Y ahí pues sí que había todo tipo de, digamos, de autores que podían pertenecer a diferentes ámbitos. Pero no necesariamente todos son de extracción social, porque, por ejemplo, pensando en las Bronte o estoy pensando, por ejemplo, en George Eliot, no, eran personas muy, muy cultas, personas que aunque parecían, por ejemplo, las hermanas Bronte, que estaban muy apartadas de todo lo que era el nivel cultural de la época, sí que estaban muy informadas de todo lo que ocurría, de todos los descubrimientos científicos, tecnológicos y culturales del momento. Entonces, no creo que pueda, bajo mi punto de vista y por supuesto sin tener conocimiento de la condición de las escritoras en la literatura francesa, algo similar. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, completamente, profesora. Sí, da la impresión para una mente no entrenada discernir una cosa de otra. Sí, sí, cuando piensas pues eso, en las escritoras celebérrimas del siglo XIX, esas irlandesas, las hermanas Bronte, que no te parece como que no pertenecían a una clase social alta, como es el caso de estas figuras literarias hechas, pero lo curioso Sí. es que las mujeres francesas desde el siglo XVIII se les habían ingeniado para decir, bueno, puesto que la sociedad nos limita el acceso a la cultura, vamos a traer la cultura a casa. Y se traían todos los grandes literatos, todos los grandes actores y Eso artistas. está, efectivamente. De hecho, no solamente lo que ocurría en el siglo XIX es que no solamente era literatura o figuras literarias, sino que tenían una interpenetración en toda la disciplina. A las casas, como decía Julia Margaret Cameron, pues se recibían a científicos como Charles Darwin, a Tennyson como poeta, a historiadores culturales, es decir, que había una interpenetración, interdisciplinaridad y participaban en charlas, en debates, en visitas a las casas, todo tipo de figura, todo tipo de intelectual, no solamente restringidos por supuesto, al ámbito literario. Eso sí es algo que se, bueno,
se ve en muchos casos, en el caso de los poetas románticos, también ocurría con el caso de, pues, como digo, Julia Margaret Cameron, las visitas que realizaban y que, por supuesto, los viajes que realizaban al continente, que también era una forma de manifestación y de traducción cultural. Es decir, que eso sí había ese tipo de relaciones entre diferentes disciplinas, porque no se entendía una única forma de cultural, una sola, las humanidades solamente o la literatura, sino que realmente todas las disciplinas participaban de la misma cultura, que era la que se vivía y prevalecía en la sociedad del momento. Gracias, profesora. Tenemos ya una pregunta. Sí. Es de Lisbeth Lagos. Gracias, Lisbeth, por cierto. Buenas tardes, gracias por la excelente ponencia. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que en la época victoriana la mujer ocupaba un papel totalmente subordinado al receptor, ¿qué significó el ascenso al trono de la reina Victoria en Gran Bretaña y si influyó favorablemente en la condición de la mujer? Bueno, es realmente una pregunta interesantísima porque ella realmente promovía ese culto a la domesticidad y a la maternidad. Evidentemente, tener una mujer en el poder como pues sí que parecía ayudar a que la mujer podría alcanzar cotas de poder en el ámbito público, pero realmente ella sí que promovió ese culto de la domesticidad, el culto de la mujer en la esfera privada. Es cierto que también aprobaba ciertas actividades culturales, como por ejemplo que las mujeres se pudieran dedicar a la fotografía. Hubo esos momentos incipientes, pero también no hay que tampoco sacar de contexto, ¿no?, el hecho de que ella estuviera en el poder pues como una defensa de que la mujer accediera a la esfera pública. Fue una lucha en la conquista, como ha explicado muy bien la doctora Miriam Morán, que llevó una serie de años, que por supuesto hay que retrotraerse a cuestiones, a escritoras anteriores que ya fueron sembrando la semilla y que fue un trabajo por parte de cambios sociales, cambios culturales, de la literatura y del arte en general, para poco a poco ir en la búsqueda y la lucha de los derechos de la mujer y el sufragio femenino. Bueno, ¿no os animáis con algún comentario más? Sí, Isabel Ortega. Gracias, Isabel. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación tan interesante. En el primer apartado se ha referido a las joyas de pelo entre las labores de las mujeres en el hogar. Yendo al terreno de la sociedad española y teniendo en cuenta que, comillas, la de Bringas, comillas, fue publicada en 1884, ¿qué interpretación le daría al hecho de que Galdós inicie la novela describiendo el trabajo de un paisaje hecho con cabello humano a manos de un hombre? Muchas gracias, sí, interesante. No conocía la referencia, debo decirlo, pero es cierto que aunque era una actividad que se hacía, y bueno, y había artículos que daban pautas de cómo realizar esa actividad en la casa, también había profesionales, hombres profesionales a los que se le encargaba unas joyas especiales, como decía, bien por una conmemoración especial, bien por la defunción de un familiar. Es muy interesante y se le encargaba y era una actividad profesional que se hacía ajena a la casa, no solamente en la casa. Por eso también es muy interesante ver ese aspecto material del cabello, como una parte de la persona que se ha ido, si en el caso de que fuera una joya como un memento mori, que permanece vivo, intacto, en un objeto, un artefacto que continúa en el mundo de los vivos, ¿no? Por tanto, no es de extrañar que no conozco la referencia y me gustaría, gracias la tomaré en cuenta para leerla, pero sí que es verdad que existían también esos trabajos profesionales de hombres que se dedicaban, que se ganaban la vida por esas joyas especiales que hacían por encargo. O sea que no me sorprende, pero es interesante la referencia y, por supuesto, la comparación con el hecho de que era una actividad muy de casa también. Y muchas veces en comunidad.
Gracias, profesora. A ver. Muchas gracias por la No. pregunta. Sí, muy interesante. No veo más preguntas, al menos de momento. No sé si alguien está en proceso de escribir alguna otra. Bueno, en otro caso, solo me queda agradecerte, profesora, insisto, me ha parecido una presentación seductora por muchos conceptos. Así que, bueno, pues de nuevo te expreso mi agradecimiento, como antes a la profesora Boren. Creo que ha sido una jornada excelente para abrir este ciclo. Y bueno, pues a la audiencia emplazarla a mañana a las 4:30 de la tarde. Gracias, profesora, de nuevo, un placer. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a todos los presentes y por la magnífica organización y por la tarde tan estupenda y como que hemos pasado. Gracias a todos. Muchas gracias. Esta es tu casa, un placer. Efectivamente, Reme, efectivamente. Reme ha hecho un comentario. Mujer de clase media baja no tenía tiempo, efectivamente. Por eso es clase media alta, efectivamente. Vale, bien traído. Bueno, pues gracias a todos y a todas.